La Edad Moderna es el tercer de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendiendo entre el siglo XV y el XVIII. Cronológicamente, alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla en 1453 o el descubrimiento de América en 1492, y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa en 1789 o en el final de la década previa tras la independencia de los Estados Unidos en 1776. La Edad Moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos que sentaron la base del mundo tal y como hoy lo conocemos. Por tal motivo, mi compañero Pedro Félix Jiménez y quien les habla, Karen Alexander Campuzano Paredes, nos unimos en el equipo para traer información de calidad sobre la Edad Moderna, dentro de ella el Renacimiento, el humanismo y la Ilustración. Ahora, leamos esta frase del filósofo francés René Descartes: para investigar la verdad, es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. La Edad Moderna. Se conoce como Edad Moderna al tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el final del siglo XVIII, es decir, entre el final de la Edad Media y el inicio de la contemporaneidad. Previamente, las potencias europeas habían tenido un rol histórico menor en comparación con los grandes imperios orientales, pero con la Edad Moderna, Europa se ubica en el centro de la escena política, artística y económica del mundo. Desde este punto de vista, puede entenderse este periodo como el gran auge moderno de Europa. Por esa razón, en el estudio de la Edad Moderna suele hacerse mucho énfasis en Occidente, y más que nada en la Europa occidental. Por eso, es común que en ciertos ámbitos académicos y de estudio de la historia se rechace esta periodización por ser eurocéntrica. Similarmente, no existe un consenso estricto respecto a cuándo inició formalmente la modernidad, por lo que suelen tomar dos eventos posibles como el puntapié inicial de la época entera: la caída de Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453 o la llegada de Cristóbal Colón a las costas de América en 1492. En la Edad Moderna, la población estaba organizada en privilegiados y no privilegiados. La nobleza y el clero formaban parte de los privilegiados. Entre ellos, había mucha diferencia de riquezas, pero todos tenían en común que no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos del gobierno y eran los propietarios de la mayor parte de las tierras. Los campesinos y la burguesía, que estaban constituida por los comerciantes y los artesanos, formaban parte de los no privilegiados y recibían el nombre de pueblo llano. Pagaban impuestos y no podían acceder a los cargos del gobierno, pero también tenían enormes diferencias de riquezas. En general, los campesinos vivían en la pobreza, mientras que los grandes y ricos comerciantes poseían extensa población y trataban de imitar el modo de vida de los nobles. En rasgos muy generales, podemos caracterizar la Edad Moderna de la siguiente manera. Se trató de un periodo de profundos cambios en la cultura y sociedades occidentales, cuyo primer impulso se dio en el Renacimiento y la Revolución Científica. Así, se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. La religión cristiana perdió mucho de su poder sobre Occidente, en parte como consecuencia de la Reforma Protestante. La cultura occidental comenzó su camino secular. En ese periodo se dieron grandes cambios en la ciencia y la tecnología que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, se instauró la fe en el progreso, la comunicación y la razón, nuevos valores filosóficos que pronto dominaron el mundo. Entre los siglos XV y XVI se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender la Edad Moderna y que posteriormente fue bautizado como el Renacimiento. Su nombre se debe a que tras siglos de oscurantismo medieval, la cultura europea renació, recuperando y revalorizando sus raíces clásicas grecolatinas. El movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol era el centro de atención y la Tierra giraba a su alrededor, y la invención de la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg en 1450. Entre las principales características del Renacimiento se destacan los descubrimientos, grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar.
el racionalismo. La fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad, dejando de lado el dogmatismo de la Edad Media. La naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y la escultura. Este proceso tuvo un profundo impacto en el arte y la filosofía. Por otro lado, fue posible gracias a la erosión de los valores religiosos tradicionales, que reemplazaron la fe religiosa por la razón humana, y los métodos esclosiásticos de lectura de textos antiguos por la observación, la investigación y la evaluación de la realidad empírica. Ese nuevo paradigma cultural fue conocido como el humanismo, ya que sacaba a Dios del centro de las preocupaciones humanas y colocaba al ser humano mismo en su lugar, antropocentrismo. El humanismo es un movimiento que nace en Italia en el siglo XIV y rápidamente se desarrolla por toda Europa. Constituye un conjunto de doctrinas con un mismo centro de interés, el ser humano y la sociedad en la que se desenvuelve. Así, anticipa el Renacimiento y es responsable de buena parte de los cambios producidos en el continente durante el siglo XVI y que afectan a todo el conjunto de sociedad, la economía, la política, etc. Esta serie de transformaciones pone los cimientos para el surgimiento de una nueva sociedad. El arte y la filosofía se hicieron eco de este cambio. Las pinturas medievales, centradas en la representación de lo divino, dieron paso a hacer representaciones de escenas mitológicas grecorromanas, en las que el cuerpo humano y sus acciones ocupaban un plano central y a la nueva forma de comprender la estética cristiana. La filosofía fue un gran protagonista del movimiento humanista. Nombres como René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Gottfried Leibniz, David Hume y Immanuel Kant enfrentaron los grandes temas de la época, que requerían de la creación de una perspectiva filosófica enteramente nueva, desprovista de las gringolas medievales. Así, la racionalidad, la libertad, el libre albedrío, la formación del individuo, la tolerancia y la curiosidad formaron parte de los valores que el humanismo defendió. Así, se fundó un nuevo sistema filosófico caracterizado por una moral y una ética seculares, que entendían al ser humano como un ser capaz de procurarse por su propio bienestar. Principales tipos de humanismo. Humanismo teocéntrico. Este tipo de humanismo basa toda su moral en la existencia de un Dios determinado que revela lo que es bueno y lo que es malo, y, por consiguiente, cómo debe tratarse a los seres humanos. Humanismo histórico. Ese fue un tipo de humanismo nacido en Florencia al final de la Edad Media. En él, las artes y la actividad intelectual iba centrándose poco a poco en lo humano, dejando de considerar que lo divino era el centro de todo. Humanismo antropocéntrico. Ese tipo de humanismo fue el que comenzó a caracterizar a las sociedades occidentales a partir del Renacimiento y, especialmente, desde la época de la Ilustración. Aquí, la figura de Dios deja de ser el centro del sistema moral y el ser humano cobra todo el protagonismo. Se deja de prestar tanta atención al código de conducta escrito en textos sagrados y se formulan nuevas formas de ética humanista. Humanismo empírico. Este es uno de los tipos de humanismo que trata de diferenciarse del resto por el hecho de ser más prácticos y aplicados, mientras que otra forma de esta corriente de pensamientos se basa más en ideas abstractas, como por ejemplo la necesidad de no dominar a otros seres humanos. Este se centra en el rechazo o la aceptación de ciertas acciones o actitudes concretas. Por ejemplo, desde el humanismo empírico se rechaza la violencia, se declara una total libertad de expresión y de creencia, y se enfatiza la necesidad de resaltar la forma de vivir la vida propia de minorías. Humanismo existencialista. Esta forma de humanismo destaca la importancia de rechazar los totalitarismos materiales e intelectuales que obligan a las personas a quedar reclutadas para una causa concreta, impidiendo que piensen más allá de esta. Humanismo marxista. Muy fundamentado en la filosofía del filósofo Karl Marx,
Este tipo de humanismo, surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, pone énfasis en la idea de que el ser humano es un ser social, cuya identidad solo emerge a partir de la interacción con los demás, permitidas gracias a los vínculos de solidaridad presentes en sociedades bien cohesionadas y unidas. El humanismo fue retomado a mediados del siglo XVIII por la Ilustración, un movimiento cultural de importancia crucial en el pensamiento contemporáneo. En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Propuso de manera general la propagación de la enseñanza y el conocimiento científico mediante la observación. Este movimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que a partir de él se popularizó el empleo de la razón y la experiencia para hacer frente a toda clase de prejuicio, tabú y superstición en la explicación de la naturaleza humana. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y justo. De esta manera, se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana, iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. El pensamiento ilustrado posee singularidades y características muy específicas que han logrado convertirlo en un momento importante y sin precedentes en la historia de la humanidad. Gracias a él se reverdeció la cultura y se divulgaron los nuevos conocimientos en el campo de la ciencia. El hombre comenzó a interpretar el mundo que lo rodeaba mediante la razón y rechazó las viejas ideas basadas en la superstición y las doctrinas del antiguo régimen. Se comenzó a pensar en el hombre como un ser iluminado que era capaz de encargarse y descubrir nuevas formas para la obtención del saber. Se caracterizó por el empleo del racionalismo, es decir, el uso de la razón en la búsqueda y obtención del conocimiento. Es considerado un pensamiento optimista que cree en la bondad innata del ser humano y en su papel en la búsqueda de la felicidad. La Ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, específicamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. Entre los principales representantes del pensamiento de la Ilustración destacan los siguientes: René Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant, John Locke, el barón de Montesquieu. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes: dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento, dado privilegios de sangre, fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despectivo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. Para concluir, la Edad Moderna fue un periodo que nos ofreció un conjunto de acontecimientos importantes, tales como los grandes avances científicos y tecnológicos, grandes descubrimientos geográficos que permitió el conocimiento de la mayor parte de la superficie terrestre, el renacimiento con el florecimiento de las artes y las letras, entre otras evoluciones y adelantos que permitieron salir e ir trascendiendo ese periodo de oscuridad que se vivió en la Edad Media. Para culminar este documental, les dejaré esta frase: llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Epicuro.